Evangelio de hoy. Sábado 5 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 14 al 17. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo? Y, en cambio, ¿tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos sitúa en una escena donde los discípulos de Juan se acercan a Jesús con una pregunta que parece inocente, pero que encierra una profunda inquietud espiritual. ¿Por qué ellos y los fariseos ayunan con frecuencia, mientras que los discípulos de Jesús no lo hacen? Esta pregunta abre una ventana hacia la tensión entre la antigua comprensión de la religiosidad y la novedad radical del mensaje que Cristo trae. En ella se expresa el deseo de fidelidad a las prácticas tradicionales, al tiempo que se cuestiona la autenticidad del camino que Jesús propone. El ayuno, como símbolo de penitencia y preparación espiritual, había sido durante siglos una práctica que marcaba la seriedad del compromiso con Dios. Sin embargo, en Jesús se inaugura una nueva forma de vivir esa relación divina, no desde la simple observancia externa, sino desde una transformación interior que da sentido a todos los signos externos. Jesús, con su respuesta, no rechaza el ayuno como tal, sino que lo coloca en el contexto adecuado de una experiencia viva de Dios. Compara su presencia con la de un esposo en medio de sus amigos. ¿Cómo pueden ayunar mientras el esposo está con ellos? Aquí, Jesús no está simplemente hablando en metáforas poéticas, sino revelando una verdad profunda. Él es el esposo de la humanidad, el Dios que ha venido a unirse de manera íntima con su pueblo. Esta imagen nupcial evoca el amor apasionado y fiel de Dios que, desde el Antiguo Testamento, se presenta como el esposo de Israel. Al asumir este rol, Jesús no solo se revela como el Mesías, sino como aquel en quien se cumple plenamente la promesa de alianza eterna. La presencia del esposo transforma la realidad. El tiempo en que Él está presente es tiempo de alegría, de plenitud, de comunión. No es momento para la tristeza ni para los signos de espera, como el ayuno. La verdadera religión no se basa en privaciones formales, sino en la experiencia viva del encuentro con el Dios hecho carne. Jesús no desprecia las tradiciones, pero muestra que ellas deben ser leídas a la luz del momento presente, del reino de Dios que irrumpe con él. El cristianismo, desde su inicio, se distingue por su novedad. No en el sentido de ruptura con lo anterior por capricho, sino por cumplimiento y plenitud. El Mesías ha llegado, y con él todo adquiere una nueva perspectiva. Pero Jesús va más allá y ofrece dos imágenes que ilustran su enseñanza con notable fuerza simbólica: el remiendo nuevo en vestido viejo, y el vino nuevo en odres viejos.
Ambas parábolas nos hablan de incompatibilidad entre lo nuevo y lo viejo cuando se intenta unirlo superficialmente. El paño nuevo, al encogerse, desgarraría aún más el vestido viejo. El vino nuevo, al fermentar, reventaría los odres viejos incapaces de resistir la presión. Con estas imágenes, Jesús está alertando contra el intento de incorporar su mensaje en estructuras religiosas obsoletas, que no pueden contener la vida nueva que Él trae. Su enseñanza no es un adorno o un ajuste de lo antiguo, sino algo totalmente renovador. Él no ha venido a parchar el judaísmo, sino a hacer todas las cosas nuevas. Estas parábolas son profundamente provocadoras. Invitan a los oyentes de todos los tiempos a preguntarse si están preparados para recibir lo nuevo de Dios. No basta con conservar estructuras religiosas, ritos, costumbres y palabras sagradas. Es necesario tener un corazón nuevo, un odre nuevo, un espíritu renovado que pueda contener la novedad del Evangelio. De lo contrario, cualquier intento de cristianismo se convierte en una forma vacía, en un recipiente incapaz de dar vida. Las instituciones, las prácticas y las doctrinas, cuando no se renuevan desde el encuentro vivo con el Señor, se endurecen como odres viejos y acaban por romperse. El ayuno al que aluden los discípulos de Juan y los fariseos no es simplemente privarse de comida, sino un símbolo de espera ardiente, de deseo insatisfecho, de anhelo de la intervención de Dios que todavía no se ha manifestado plenamente. Por eso Jesús los hace mirar el momento presente como cumplimiento de las promesas, mostrando que, mientras Él, el esposo, permanezca entre sus amigos, todo ayuno penitencial quedaría fuera de lugar, pues sería negar la alegría nupcial que su presencia inaugura, y equivaldría a poner luto en medio de una boda donde la música ya ha comenzado a sonar, resaltando que la relación con Dios se renueva cuando reconocemos los tiempos de gracia y nos dejamos llenar por la celebración que Él instaura. No obstante, Jesús no descarta el ayuno para siempre, pues advierte que llegará un día en el que el esposo le será arrebatado, aludiendo proféticamente a su pasión y muerte. Y entonces sus discípulos sí ayunarán, convirtiendo la práctica en un clamor doliente, en una plegaria que anhela de nuevo la comunión plena, lo que anticipa que la vida cristiana oscila entre el júbilo del encuentro y la disciplina del deseo, entre la fiesta presente y la nostalgia escatológica, recordándonos que todo rito encuentra su sentido en la relación con el misterio pascual, y sólo así evita caer en formalismos vacíos. De esta tensión entre presencia y ausencia nace la espiritualidad cristiana, que no desprecia los signos externos, pero lo subordina al amor. Porque una práctica ascética desconectada del esposo se convierte en demostración de mérito, mientras que un ayuno que brota del recuerdo vivo de Jesús crucificado y resucitado se transforma en plegaria eficaz, en ofrenda que abre las puertas del corazón y acrecienta la caridad fraterna. Por eso la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha mantenido el ayuno pascual, pero siempre orientado a preparar la Pascua, a solidarizarse con los pobres y a purificar la mirada, para reconocer al resucitado que vuelve en gloria. Las imágenes del remiendo y del vino nuevo evocan la tentación permanente de domesticar el Evangelio, de adaptarlo a esquemas antiguos sin permitir que los transforme. Y advierten que la novedad de Cristo
Exige estructuras renovadas, odres nuevos capaces de dilatarse con la fuerza expansiva del espíritu. Pues de lo contrario, ni el Evangelio encontrará lugar, ni las viejas instituciones sobrevivirán al estallido de la gracia, enseñando que la reforma eclesial no es capricho, sino condición para custodiar la vitalidad de la fe en cada época, y que toda resistencia al cambio termina dañando tanto al vino como al odre. En clave personal, estas parábolas invitan a revisar la propia interioridad, preguntando si mi corazón se ha vuelto odre viejo, incapaz de acoger la creatividad del espíritu, o si me dispongo a ser tejido nuevo, flexible, listo para estirarse y adaptarse al movimiento del reino. Pues solo un corazón maleable soporta la presión gozosa del vino nuevo, que fermenta, expande y desborda la vida cómoda, llevando al discípulo a horizontes impensados de servicio, de misión y de comunión con los últimos. El diálogo con los discípulos de Juan revela que incluso quienes ya buscan a Dios, sinceramente pueden quedar atrapados en lógicas antiguas, desconcertados ante la libertad de Jesús, recordándonos que la conversión es permanente, pues el Señor siempre nos desinstala, invitándonos a pasar de la observancia temerosa a la confianza filial, de la penitencia autocentrada a la alegría compartida, y de la rutina religiosa al amor que todo lo renueva. La referencia al esposo conecta este pasaje con la escatología bíblica. Las bodas mesiánicas donde Dios y la humanidad celebrarán la unión definitiva. Y sitúa la historia en clave de fiesta futura, en la que el ayuno presente, cuando toque, será preludio de la alegría eterna, enseñando que las disciplinas cristianas no son negación de la felicidad, sino pedagogía del deseo. Afinación del corazón para que cante afinado cuando llegue la sinfonía final del reino. Jesús no está contra la ley del ayuno, sino contra la mentalidad que absolutiza el rito. Porque cuando el signo se hace absoluto, roba el protagonismo al reino, y el creyente termina adorando la forma en vez del fondo. Por eso la respuesta de Cristo es liberadora. No se trata de ayunar o no, sino de discernir el tiempo, de percibir la presencia o la ausencia, y de vivir cada práctica como expresión auténtica del amor, no como imperativo vacío. Las costuras que se rasgan cuando se cose un paño nuevo. A un vestido viejo simbolizan las rupturas internas. ¿Qué suceden cuando intentamos encajar la frescura del Evangelio en esquemas rígidos? Ya sean legales, culturales o personales. Y nos advierten de los peligros de un sincretismo superficial, que mezcla sin integrar, parcha sin sanar, y termina generando un desgarro mayor. Porque solo una transformación profunda, un odre nuevo, puede acoger la presión expansiva de la gracia. El vino nuevo es imagen del Espíritu, que Jesús derramará después de su Pascua. Un espíritu que fermenta la historia, que dinamiza la misión, que anima la comunidad con carismas, y que no puede ser contenido por estructuras meramente humanas. Por eso la Iglesia está llamada a renovarse constantemente, no para adaptarse a modas, sino para seguir la dirección del Espíritu, que siempre sorprende, siempre lleva más allá, y siempre invita a salir de los moldes que ahogan la vida evangélica. Los odres viejos representan también los corazones endurecidos por la autosuficiencia,
Las mentalidades que se cierran a la novedad de Dios. Y los proyectos pastorales que priorizan la conservación sobre la misión. Y el Evangelio advierte que, si no somos capaces de romper esos odres o de renovarlos, el vino nuevo acabará derramándose, perdiéndose. Y nosotros nos quedaremos sin vino y sin odre, sin espíritu y sin estructura, vacíos de contenido y sin forma que lo contenga. La pedagogía de Jesús comienza siempre desde la realidad concreta de sus interlocutores. A los pescadores les habla de redes, a los agricultores de semillas, y a los discípulos de Juan, que conocían bien la práctica del ayuno, les habla de banquetes, bodas y odres, revelando que la buena pedagogía misionera parte del lenguaje del otro, conecta con su mundo, y desde ahí introduce la novedad del reino, de forma que todos puedan comprender la lógica superior que Cristo propone. El texto deja abierta la pregunta sobre cómo reaccionaron los discípulos de Juan, dejándonos el desafío de identificarnos con ellos, preguntando si estamos dispuestos a pasar de prácticas meramente ascéticas a la alegría del encuentro con el esposo, a releer nuestras tradiciones a la luz del Evangelio vivo, y a aceptar que el reino requiere la valentía de ensanchar el corazón y rehacer odres viejos. La figura del esposo no es solo título cristológico, sino invitación a una espiritualidad esponsal, donde la relación con Dios se vive en clave de amor recíproco, paso de compromiso legalista a alianza de corazones. Y esa dimensión nupcial reclama un cristianismo apasionado, capaz de celebrar, de llorar, de esperar, y de comprometerse con la fidelidad creativa, que se renueva en cada estación de la vida. Reconocer la presencia del esposo implica también discernir cuando su ausencia se hace sentir. No porque él se aleje, sino porque el pecado nubla la comunión. Y entonces el ayuno retoma su sentido profético. Se convierte en grito del alma sedienta, clamor de quien anhela el retorno de la alegría. Práctica que lejos de ser tristeza estéril se torna dinamismo de regreso. Puente hacia la reconciliación. Preludio de la fiesta restaurada. El reconocimiento de la ausencia del esposo. Lejos de hundir al creyente en una melancolía estéril, se convierte en motor de una esperanza activa. Porque el ayuno entendido a la luz de la Pascua alimenta la vigilancia del corazón. Impulsa la solidaridad con los crucificados de la historia. Y mantiene vivo el anhelo de la plena manifestación del reino. Recordándonos que toda práctica ascética auténtica desemboca necesariamente en un mayor amor a Dios y al prójimo. La enseñanza de los odres nuevos interpela directamente a las comunidades cristianas contemporáneas. Pues muchas veces corremos el riesgo de intentar introducir el dinamismo del espíritu en estructuras eclesiales que ya no se flexibilizan, lo que provoca rupturas internas, tensiones pastorales y frustraciones evangelizadoras. De ahí la urgencia de impulsar procesos de conversión institucional que liberen la creatividad carismática y hagan posible que el vino nuevo fecunde la historia con renovada frescura misionera. El vino nuevo no es simple metáfora estética, sino una alusión a la sangre de Cristo que será derramada y ofrecida como fuente inagotable de gracia. Y reconocer este trasfondo eucarístico ilumina la escena con un resplandor pascual.
Porque quien bebe el cáliz del Señor participa de su vida divina. Se convierte a su vez en odre viviente, que porta al mundo la alegría de la salvación. Y descubre que la misión consiste en derramar ese vino nuevo allí, donde la sed de sentido abraza las almas. El contraste entre la tristeza del ayuno vacío y la alegría del banquete nupcial revela que la religión puede oscilar entre dos extremos. Uno centrado en el temor que encierra, y otro en el amor que libera. Y Jesús nos invita a elegir el camino de la confianza filial, donde incluso las prácticas penitenciales se integran en la dinámica de la esperanza. Lejos de la autocomplacencia ascética que busca méritos, y más cerca del clamor de un corazón que desea comulgar con el latido de Dios. Los discípulos de Juan, que habían sido formados en una escuela de austeridad, se ven confrontados con la libertad de Jesús. Y este choque paradigmático pone en escena la necesidad de discernir los tiempos. Porque hay momentos en que la fidelidad se expresa en la renuncia, y otros en que se manifiesta en la celebración. De modo que la verdadera sabiduría espiritual consiste en saber cuándo ayunar y cuándo danzar, siempre movidos por la presencia o el anhelo del esposo. Las costuras que revientan, cuando se parchea el vestido viejo con tela nueva, simbolizan las identidades rígidas que se resisten al cambio. Identidades que confunden la fidelidad con la inmovilidad, y que terminan desgarrándose al primer tirón de la novedad. Por eso Jesús propone un camino audaz de renovación interior, que incluye desapegarse de ciertas seguridades religiosas, confiar en la acción continua del Espíritu, y permitir que la identidad cristiana crezca orgánicamente al ritmo de la gracia y de los desafíos históricos. El esposo que un día será arrebatado anticipa el misterio del Sábado Santo, instante de aparente ausencia, donde la Iglesia aprende a esperar contra toda esperanza. Y esta pedagogía divina forja un corazón capaz de sostener la fe en los silencios de Dios, alentando la perseverancia de los santos que, entre la primera y la última venida de Cristo, sostienen la lámpara encendida del deseo, hasta que el esposo regrese con gloria para colmar toda soledad. Las palabras de Jesús resuenan hoy en contextos donde abundan devociones externas pero falta la experiencia viva del encuentro. Y nos desafían a revisar la autenticidad de nuestras prácticas religiosas, preguntando si son expresión de una relación nupcial con el Señor o simples rutinas heredadas. Porque solo un amor personal, apasionado y lúcido puede sostener la tensión entre austeridad y fiesta que el Evangelio propone. El vino nuevo alude también a la novedad continua de la palabra, que no puede ser leída con categorías envejecidas ni interpretaciones inmóviles. Y nos invita a un estudio bíblico orante que permita al texto fermentar en el corazón, provocar preguntas inéditas, suscitar respuestas creativas, y generar en la comunidad un dinamismo de reforma permanente, que mantenga fresca la savia del Evangelio en cada generación. Jesús, al presentarse como esposo, convoca a vivir la fe con la ternura y la pasión propias de un amor conyugal, superando la visión contractual que reduce la relación con Dios a meros cumplimientos. Y esta mística nupcial rescata la dimensión afectiva de la espiritualidad, donde el ayuno mismo se transforma en gesto amoroso. En poema silencioso que dice, te extraño, al amado que parece ausente, alimentando así la llama de un deseo que desemboca en la bienaventuranza eterna. La metáfora de los odres nuevos exige una conversión intelectual,
Que vaya más allá de la mera información religiosa. Porque recibir el vino nuevo implica flexibilizar las categorías mentales. Abandonar prejuicios heredados. Dejar que la verdad se fermente con preguntas atrevidas. Y acoger la pedagogía del espíritu que siempre empuja hacia síntesis más amplias. Donde fe y cultura dialogan. Donde ciencia y revelación se enriquecen mutuamente. Y donde la sabiduría bíblica ilumina los desafíos inéditos de la historia presente. Quien intenta contener el vino nuevo en categorías viejas, corre el riesgo de estallido interior. Pues el dinamismo del reino no soporta corazones anquilosados. Y la tensión mal gestionada puede derivar en crisis de fe, en las que la persona experimenta la ruptura entre la novedad que intuye y la rigidez que mantiene. Por eso Jesús invita a la docilidad, al desprendimiento de seguridades caducas, y a la valentía de dejar que el Espíritu haga nuevas todas las cosas. Incluso las zonas más resistentes de la propia biografía espiritual. El vino nuevo, con su fuerza expansiva, simboliza también la alegría irreprimible del Evangelio. Una alegría que se difunde por ósmosis, que no puede ser privatizada, y que se convierte en criterio de autenticidad cristiana. Pues donde reina la tristeza crónica tal vez falte la savia del espíritu. O tal vez los odres viejos de la rutina hayan ahogado la efervescencia pascual. Recordándonos que la santidad se reconoce por la paz serena y por la alegría misionera que brotan de un corazón enamorado del esposo. La novedad de Jesús no descarta el Antiguo Testamento, sino que lo lleva a su plenitud. Tal como el vino nuevo exige un recipiente adecuado para conservar su sabor. De modo que la continuidad y la ruptura conviven en el misterio cristiano. Continuidad con la historia salvífica de Israel. Ruptura con toda forma de legalismo que oscurezca la primacía del amor. Indicando que la tradición auténtica es dinámica, viva, y siempre abierta a la irrupción de Dios que sorprende. A nivel pastoral. Este pasaje invita a discernir cuando una estructura parroquial, una modalidad de catequesis, o un estilo litúrgico se han convertido en odre viejo, impidiendo el despliegue de la vida nueva. Y urge a ensayar modelos más flexibles, cercanos a la gente, capaces de hablar su lenguaje, sin diluir el vino, pero adecuando el recipiente para que nadie se pierda el sabor de la gracia que el esposo sigue sirviendo a la humanidad sedienta. En la espiritualidad personal, los odres viejos pueden ser resentimientos no sanados, miedos heredados, o imágenes distorsionadas de Dios, que limitan la libertad interior. Por eso el ayuno de la nueva alianza incluye renunciar a esos lastres. Ayunar de pensamientos tóxicos, de culpas estériles, de comparaciones que roban la paz. Para que el vino nuevo de la filiación bautismal dilate el corazón y lo haga latir al compás del amor trinitario. La pregunta de los discípulos de Juan refleja la tentación constante de medir la autenticidad espiritual por la cantidad de prácticas observadas. Y Jesús responde subrayando que el criterio decisivo es la presencia del esposo. Es decir, la comunión con él. De modo que la vida cristiana no se verifica tanto en la exterioridad de las penitencias, cuanto en la calidad de la relación, en la intimidad orante, y en la caridad concreta que brota de ese encuentro. La pedagogía de Jesús se caracteriza por introducir el principio de la esperanza en medio de la observancia religiosa. Pues al señalar que el esposo será quitado y luego devuelto,
Invita a vivir cada fase de la historia con ojos escatológicos, sabiendo que la ausencia es provisional, que la prueba abre un futuro de plenitud, y que el ayuno que surge de la carencia se transformará en banquete cuando Cristo todo lo recapitule. El vino nuevo, al fermentar, genera presión interna. Y esta realidad física ilumina las tensiones que el espíritu provoca en la conciencia. Porque su impulso a la santidad remueve comodidades, cuestiona apegos y empuja hacia la misión. Por eso un cristianismo sin tensión misionera puede haber perdido la frescura del vino nuevo. Quizá porque el odre se ha sellado, impidiendo que el espíritu expanda sus fronteras hasta los confines de la tierra. La imagen del remiendo nuevo advierte contra la tentación de enmascarar la falta de vida con cosmética religiosa. Porque colocar un trozo de tela nueva sobre un vestido gastado solo aplaza el problema. Y la verdadera renovación exige afrontar el desgaste, reconocer las grietas y confeccionar un vestido íntegramente nuevo. Lo que en clave eclesial significa procesos sinceros de reforma que empiecen por la conversión personal y se extiendan a las estructuras. El contraste entre los discípulos de Juan y los de Jesús muestra que no basta con pertenecer a un grupo espiritual prestigioso, sino que es necesario discernir continuamente la voz del Espíritu. Porque incluso buenas prácticas pueden volverse obstáculos si se absolutizan. Y la fidelidad al Evangelio pide estar siempre dispuestos a un paso más, a un salto cualitativo, a un éxodo interior que rompa la esclavitud del legalismo. El ayuno que Jesús valoriza es aquel que nace del amor y termina en el servicio. Como indica Isaías cuando denuncia el ayuno formal y ensalza la liberación de los oprimidos. La ruptura de yugos y el compartir el pan. De modo que la penitencia cristiana auténtica incorpora la dimensión social. Denuncia las injusticias. Y se traduce en gestos concretos de caridad y de lucha por la dignidad humana. La presencia del esposo en medio de la comunidad genera un tipo de alegría que no depende de circunstancias externas. Y esa alegría misionera se convierte en signo profético para un mundo sumido en la tristeza de los ídolos, invitando a los discípulos a custodiar la paz interior, a cultivar el gozo del Evangelio, y a irradiarlo con sencillez para que otros descubran la fuente inagotable que brota del costado de Cristo. Jesús no inventa el lenguaje nupcial, sino que lo retoma de la tradición profética. Pero le da un giro decisivo al aplicarlo a su persona, revelando que Él es la plenitud de toda alianza, y que en su carne el Dios infinito se desposa con la humanidad finita. De modo que la encarnación es boda cósmica donde cielo y tierra sellan un pacto indisoluble. Y la Iglesia es la novia llamada a preparar su manto con las obras de la caridad para el banquete eterno. La pedagogía de Jesús desestabiliza, porque rehúsa entrar en discusiones abstractas sobre la ley, y conduce a los interlocutores a una decisión personal frente a su presencia, planteando un ultimátum espiritual. O se acoge la novedad, o se permanece en la nostalgia de lo antiguo. Pero quien elige la segunda opción corre el riesgo de perder el vino y el odre. Es decir, de quedarse sin el espíritu y sin la forma que lo sostenga. El evangelista Mateo coloca este episodio inmediatamente después de la llamada de Leví y la controversia sobre el banquete, subrayando que la alegría del perdón y la novedad del Evangelio van de la mano, y que la crítica de los discípulos de Juan se explica por el contraste entre su austeridad y la libertad de los seguidores de Jesús, destacando que el cristianismo es, ante todo,
Vida nueva. No mero moralismo. Y que la disciplina brota de la gracia. No al revés. El vino nuevo simboliza también la palabra profética que denuncia la injusticia. Pues el Espíritu empuja a romper silencios cómodos. Y quien intente almacenar dicha palabra en odres viejos de acomodamiento terminará viendo cómo la presión de la verdad revienta estructuras. Por eso las comunidades han de ser odres nuevos, sensibles a la voz de los que no tienen voz, y dispuestas a dejarse sacudir por la denuncia evangélica que pone en el centro a los descartados. La práctica del ayuno, reinterpretada cristianamente, se convierte en gesto de solidaridad sociopolítica. Porque privarse voluntariamente educa el corazón contra la idolatría del consumo. Libera recursos para los necesitados. Y testimonia que la plenitud del ser humano no está en el tener, sino en el amar. De modo que las privaciones asumidas con sentido pascual se vuelven profecía de justicia en un mundo de desigualdades. A nivel escatológico, los odres nuevos prefiguran el cielo nuevo y la tierra nueva, donde todo será transformado para acoger la plenitud del amor. Y el vino nuevo anticipa el gozo eterno que saciará toda sed, indicando que la historia avanza hacia un banquete definitivo, en el que la humanidad reconciliada brindará con el esposo glorioso. Por eso la Iglesia peregrina vive entre la sobriedad del ayuno y la euforia de la esperanza, tensada por el ya y el todavía no del reino. Cada vez que celebramos la Eucaristía hacemos memoria de este vino nuevo, y nos comprometemos a ser odres renovados. Pues comulgar sin convertir el corazón equivale a poner remiendo nuevo en vestido viejo. Riesgo de desgarrar la unidad interior. De vivir un cristianismo de fachada. Por eso la liturgia reclama coherencia de vida. Exige procesos de renovación que integren fe y existencia cotidiana, para que el sacramento produzca frutos de santidad y justicia. La novedad del Evangelio se verifica en la calidad de las relaciones fraternas. Pues un odre nuevo se reconoce por la capacidad de soportar la fermentación comunitaria. Esa presión inevitable que surge del roce humano, de los carismas diversos, de las heridas no sanadas, y solo un corazón flexible, recubierto de misericordia, puede sostener la unidad sin reventar, conservando el vino de la caridad en medio de las tensiones propias de toda familia eclesial. El texto de Mateo provoca a quienes reducen la fe a sacrificios externos. Pues Jesús enseña que toda práctica debe ser fruto de una amistad nupcial con Él. Y que los gestos devocionales sin esa raíz corren el riesgo de instrumentalizar a Dios, convirtiéndolo en garante de esquemas autorreferenciales. Por lo que la verdadera reforma espiritual comienza descentrándose, poniendo a Cristo en el centro, y dejando que Él determine los tiempos de ayuno o de fiesta. Los discípulos, llamados a ser luz del mundo, han de discernir cuando la oscuridad exterior es un signo de la ausencia del esposo y, por tanto, reclama ayunos solidarios y oración intensa. Y cuando la luminosidad pascual irrumpe con tal fuerza que lo único coherente es la alabanza jubilosa, haciendo de la comunidad un testigo creíble del vino nuevo que Dios sigue derramando sobre la faz de la tierra. La mística de los odres nuevos transforma la pastoral juvenil. Pues los jóvenes son por naturaleza vino en fermento. Y si se les encierra en estructuras rígidas, corremos el riesgo de perder su frescura, de provocar escapes dolorosos. Mientras que si se les ofrecen espacios flexibles, acompañamiento cercano y protagonismo responsable,
La efervescencia juvenil se convertirá en fuerza evangelizadora que revitalice todo el cuerpo eclesial. El ayuno, redescubierto a la luz de la dimensión ecológica, se transforma en gesto de sobriedad planetaria. En acción profética que denuncia el derroche y abraza la simplicidad. Mostrando que el vino nuevo de la creación reconciliada exige odres de vida sencilla. Estilos de consumo responsables. Y una espiritualidad que celebre la belleza sin devorar los recursos de las futuras generaciones. El llamado a la renovación interior. Incluye sanar la memoria histórica de la Iglesia. Reconociendo pecados pasados. Pidiendo perdón a quienes fueron heridos. Y permitiendo que el vino nuevo de la verdad y la justicia repare los odres viejos de las instituciones. Evitando que las grietas del pasado sigan derramando credibilidad. Y construyendo puentes de reconciliación para el futuro. La alegría de la presencia del esposo se expresa también en la liturgia bien celebrada. Donde signos, símbolos y sonidos cooperan para ofrecer un espacio sensible a la gracia. Y la asamblea se convierte en odre comunitario que recibe el vino nuevo de la palabra y del pan. Fermentando la vida cotidiana con la levadura de la esperanza que no defrauda. La praxis del ayuno puede adquirir múltiples formas en la era digital. Desde el ayuno de pantallas que devuelven silencio interior. Hasta la abstinencia de discursos tóxicos en redes sociales. Configurando odres nuevos de comunicación ética. Donde el vino del Evangelio circule sin contaminarse con la violencia verbal que hoy se normaliza. Convirtiendo la presencia online en oportunidad de testimonio y no en campo de guerra ideológica. La analogía del remiendo nuevo sugiere que ciertos problemas pastorales no se solucionan con maquillajes. Pues el paño viejo no soporta añadidos que no correspondan a su tejido. Y exige enfoques integrales que aborden raíces profundas. Procesos de formación que remodelen todo el vestido. Para que la comunidad aparezca como túnica sin costura. Signo de unidad y belleza en medio de la cultura fragmentada. El vino nuevo, finalmente. Es el espíritu que clama Abba en nuestros corazones. Invitándonos a saborear desde ahora la intimidad filial. Y a vivir entre ayunos solidarios y banquetes eucarísticos como novios que suspiran por el amado. Seguros de que llegará el día sin ocaso en que el esposo nos introducirá en las bodas eternas. Donde no habrá más lágrimas ni muerte. Y el vino nuevo fluirá inagotable en la fiesta sin fin del reino. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.